rojo, azul, amarillo, verde, colores con vida. Reconocer un cuadro de Quinquela no es tarea difícil. Los obreros e inmigrantes realizando sus labores sobre el puerto del barrio de La Boca. El humo de las chimeneas, las imponentes construcciones, los barcos anclados sobre el riachuelo. Casi como que en sus pinturas se pueden escuchar los sonidos de esa época. El ruido del carbón cayendo sobre el piso, el agua chocando la madera, los barcos flotando, las aves sobrevolando tierra firme. Una época distinta, una época que lejos estaba de lo que Quinquela pintaba. Sus ojos podían ver más allá de lo evidente, podía ver la herencia cultural de cada espacio. Quinquela pintaba lo que terminó siendo La Boca. La primera vez que vi este cuadro fue en una exposición de arte en el Senado de la Nación. Hace casi 2 años. Me resultaba conocido. Sentía que lo había visto en algún lado, pero no sabía dónde. Bajando un poco la vista, leí La ciudad futura, Quinquela Martín. Quedé sorprendido al ver cómo la ausencia de color en un mismo estilo transmitía emociones completamente diferentes. Me empecé a interesar por saber quién era el hombre detrás del color. Pero no fue hasta leer su autobiografía por Andrés Muñoz, periodista y amigo, publicada en 1949, donde terminé de enamorarme del pintor. Fue así que decidí acercarme al barrio de La Boca y descubrir qué había pasado con la otra mitad de ese pañuelo, con la otra mitad gris, descolorida y poco conocida del maestro del color. ¿Quién fue Benito Quinquela Martín? La vida novelesca de Quinquela, por lo menos la que conocemos, empieza con el abandono en Casa Cuna, ¿no? En la casa de niños expósitos. Es conmovedor leer el acta, ¿no? Donde se deja sentado, que siendo el 20 de marzo de 1890 a las 20:40 y pico, es dejado en el torno de Casa Cuna un niño que es descripto con la misma letra fría con la que se asentaban los cientos, miles de chicos que eran involuntarios protagonistas de ese drama cotidiano, ¿no? Fue dejado en la casa de expósitos, o en la casa Cuna actualmente, o el Pedro de Elizalde, en una de esas canastas donde se dejaban a los chicos que se abandonaban, cuya única característica particular era que tenía un medio pañuelo que decía: este niño fue bautizado con el nombre Benito Martín. Y lo bautizan Benito Juan Martín. Benito porque el día que estimaron que nació, que era un 1 de marzo, era San Benito. Entonces a las monjas les pareció que lo lógico era ponerle el santo. Y Juan y Martín porque a 2 monjitas les gustaban el nombre Juan y Martín. Generalmente lo dejaban con alguna cosa que permitiera, si es que tenías mejor fortuna, poder rescatar tu hijo. Por lo tanto, en el caso de Quinquela, no solo lo dejaron con ropas muy paquetas, muy finas, era la ropa que llevaba ese bebé, lo cual habla de que su padre seguramente o su madre eran de fortuna, por así llamarlo, sino que también lo dejaron con la mitad de un pañuelo bordado. La descripción del pañuelo es muy somera, es decir, se habla de un pañuelo cortado en diagonal. No se especifica ni color, ni... Quinquela alguna vez va a decir que era de fina confección, igual que las ropas que traía en el momento que lo abandonan. Y se presume que la idea de dejar ese medio pañuelo era para que en algún momento de su vida poder reencontrarse con la otra mitad, es decir, reencontrarse con su origen. Que si la madre podía rescatarlo, iba a llevar la otra mitad del pañuelo y era la única prueba que tenía de que ese chico
era su hijo, que ella lo había dejado. Los 6 años que median entre la apoteosis y el ocaso del caudillo son cubiertos por otro luchador de la vieja Unión Cívica. Muchas veces se ha dicho que Marcelo T. de Alvear era el padre originario de Quinquela. Esa confusión viene porque tanto Marcelo como Regina, su mujer, que no tuvieron hijos, eran muy amigos de Quinquela, e incluso Regina iba a pintar a la Boca mientras se quedaba Marcelo T. charlando con Quinquela. Alvear es un hombre que en su vida tuvo mucho contacto con el arte. Él termina casándose con Regina Pacini, que era una soprano. Y como él le dio mucho impulso a Quinquela, mucha gente dijo que podía ser hijo de Alvear. Realmente no hay comprobación de esta, no se hacía ADN, así que no sabemos realmente cuál es la situación real y definitiva. Un poco más adelante vamos a ver a un Alvear ya presidente viniendo a visitar a Quinquela en su primitivo estudio, viniéndose a Alvear y Regina Pacini, sentándose en latas de querosén, porque no había otros asientos en el taller de Quinquela para verlo pintar. Vamos a ver a Alvear promediando la década del 20, recibiendo al príncipe de Gales y regalando como obsequio oficial del gobierno argentino una obra de Quinquela. Creo que son todos datos de una cercanía, de una proximidad con los Alvear que han inducido a creer que había algún tipo de vínculo que iba más allá de esa amistad. La realidad es que Marcelo T. de Alvear era estéril, no podía tener hijos. Creo saber quién es el padre de Quinquela y fue alguien tan importante como Marcelo T. Pero desgraciadamente no ha sido Alvear el padre natural, por así llamar, de Quinquela. Estar 7 años en el hospital como desarrollando su niñez. Y después fue adoptado por una familia italiana, Quinquela, con CH, pero se pronunciaba Quinquela. Se habla de padres adoptivos y a mí me parece de muy mal gusto. Ningún chico que es adoptado te va a decir, este es mi padre adoptivo, te va a decir, este es mi papá y esta es mi mamá. O sea, y la verdad que el culpable es el propio Quinquela, porque Quinquela hace un libro autobiográfico con un periodista, Muñoz, y todo el tiempo habla de mis padres adoptivos. Y es como, está lleno de mitos y leyendas, y Quinquela era muy adicto a esos mitos y leyendas. Nunca fue adoptado. Es adoptado en los términos en que se solía adoptar en ese momento, ¿no? Con un tipo de formalidad que, bueno, estaba muy lejos de ser la que hoy podemos conocer. Lo mismo que los actos de bautismo, ¿no? Digamos, con las normativas de su momento. Recién a los 8 años y medio se lo llevaron a Quinquela, no lo adoptaron. Fue colocado, miren qué palabra tan fea, pero es la palabra que está en el margen del libro de entrega de chicos en la Casa de Expósitos. ¿Y por qué la palabra colocado? Y porque era un triunfo. Cada vez que se llevaban un chico, era un triunfo. Había 6.000 chicos ahí. Piensen que es época de inmigración y muchos inmigrantes dejaban ahí sus niños. Hay una costumbre del momento también, que muchas veces se elegían a chicos más bien grandes para adoptar, porque eran los que estaban más cerca de una edad en la que pudieran empezar a trabajar y a colaborar con la economía de hogares que generalmente estaban en situaciones muy difíciles. Un hombre que le tocó vivir una época particulares. Él estuvo en un tiempo ayudando a su padre a cargar bolsas y descargar bolsas del puerto, con lo cual vivió un poco desde adentro en su adolescencia este problema del trabajo físico en
en el puerto, ¿no? Se habla de una situación bastante violenta en el momento que Quinquela llega a la carbonería. Violenta al extremo de presentarnos a un Manuel Quinquela casi golpeador, digo, ¿no? No solo con él, sino también con su esposa. Es decir, esta resistencia de Manuel Quinquela respecto de esta distancia puesta con el niño y con el adolescente es algo que va a derivar muchos años más tarde en Quinquela yéndose de su casa, por ejemplo, durante un tiempo bastante prolongado. Él se sintió muy bien tratado y muy agradecido a la señora Quinquela, que era la mamá de él, la mamá postiza, pero que realmente él la quería mucho y la respetaba mucho y la apreciaba mucho. La madre lo defendía no solamente de una situación bastante hosca en el hogar, sino también como a todos estos chicos y a la mayoría de los criollos inmigrantes que se encontraban en La Boca, la madre era como el refugio, era el lugar simbólico de protección ante todas las adversidades, ¿no? Nuestra peña necesita un lugar donde reunirse, comprende, donde dar recitales, donde es verdad, monsieur, es verdad, los artistas gastamos poco, pero le damos lustre, le damos fama, prestigio al lugar público. Monsieur, ¿no sabe usted con qué facilidad se correría la voz? ¿Te enteraste que en el Tortoni están dando un recital? Suficiente, suficiente. ¿Qué? No le dije lo que... ¿Qué le dije? Mucha cháchara, hombre, mucha cháchara. Yo traté... Venga. Venga. Por aquí, señores. A ver, cuidado, Quinquela, cuidado del carro. Sí, pase por aquí. Cuidado la cabeza, que hay... Venga. Bien. Aquí está. Hagan lo que quieran. Gracias. Muchas gracias. ¿Resultó o no resultó? El lugar lo inauguramos cuando se pueda, pero el nombre de la peña lo elegimos hoy mismo. ¿El nombre? El nombre, claro. Pero es que puede llamarse de otra manera la peña que no sea La Peña. La peña. Lo atacó la nostalgia madrileña. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Muchachos, antes no teníamos techo, ahora no tenemos pretexto. Bueno, aquí está, ¿cuándo le empezamos a cambiar la cara? Ahora, Quinquela. Por supuesto que ahora. Es que no hay que perder las tradiciones. Y tal vez no sé, una de las porque cosas que es mi forma de distinguió pensar. a Quinquela es que él era un amante de las tradiciones y las seguía y le hacía marcar el paso a todos. Pero por eso supuesto. decían que era medio antipático. No, bueno, claro, la visión mía no. Era medio cacarrabia. No, él era, tenía un proyecto. Y ese proyecto él lo hacía. La visión mía, como yo siempre fui a las reuniones, nunca trabajé ni estuve así en la parte diaria, digamos, iba a las reuniones del Tornillo. Entonces, bueno, la visión mía era de un Quinquela agradable y amable que recibía con cariño a todo el mundo, porque además los que venían eran gente conocida de él. Porque a todos nos falta un tornillo. A todos los que más Se o menos incluía. tienen, Sí, claro, los que eran o artistas o escritores o músicos o que tenían alguna inquietud, ¿no es cierto? Entonces eran los atornillados después. Tanto en la peña como en la posterior Orden del Tornillo, vamos a ver a alguien que reunía iguales dosis de bohemia y de locura y de informalidad como de disciplina. La peña era un ámbito de intercambio fluido, enriquecedor, intenso, bohemio, pero una bohemia institucionalizada. La peña tenía un estatuto, es decir, no iba cualquiera a la peña, no cualquiera era socio de la peña, había socios fundadores, había adherentes. Esto mismo se va a transmitir a la Orden del Tornillo.
En el curso de un ágape cordial se impone al señor Arturo Bernaldo de Quirós la Orden del Tornillo, concedida por la pintoresca República de la Boca que preside el pintor Quinquela Martín. El flamante atornillado número 300 agradeció con emocionadas palabras la distinción recibida. Quizás la mejor imagen de él es el vestido de presidente de la República de la Boca, como si fuera un traje de comandante de la Armada, y en vez de botones, tornillos, porque con eso le entregaba la Orden del Tornillo a los amigos y a aquellos que él consideraba geniales. Y siempre cuando les daba el tornillo, que es el tornillo que te falta, hay que aclarar que es así el nombre de la orden, siempre te garantizaba que ibas a ser genial en tu vida y nunca ibas a ser un tipo normal. Es muy difícil definirlo a Quinquela en una palabra, porque hasta él se puso 3 palabras. Se puso Benito, Quinquela, Martín. Quienes lo conocieron nos describen a alguien normalmente taciturno, normalmente melancólico, con algo de melancolía, con expansiones de alegría y de sociabilidad, y también a alguien muy difícil cuando se enojaba. Se conoce una anécdota que lo invitaron en la Cancillería a participar de una reunión importante con la indicación de cada nombre de las personas que asiento iban a ocupar. Estaba todo distribuido y demás. Y cuando Quinquela, que llegaba siempre temprano, lo ve, dice: ¿y esto qué? Dice: no, esto es para mantener el protocolo de la Cancillería y cada uno está ubicado en el lugar que se sienta. O levantan todos los carteles y me voy. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo va? Sí, Quinquela del pueblo, y entonces sacan todos los carteles o yo me voy. Sacaron todos los carteles para que Quinquela permaneciera. Quinquela era un hombre muy austero. Era gracioso, el vino que te daban era una porquería, que era uvas chinches generalmente, que venían de Quilmes, de la costa de Quilmes. Eran damajuanas enormes y él los mezclaba, como si hiciera un blend. Así que el vino era berreta. Luego comías siempre fideos, y como él era el rey del color, los fideos eran todos de color, verde, amarillo, violeta, con remolacha o algo. Era un hombre magro, de comida de poca cantidad, no gran cantidad de comidas calóricas, es decir, que cuidaba más o menos su físico, pero de características muy particulares. Primer punto, generoso. Un hombre generoso. No me gusta la palabra filántropo, pero yo te diría que si hay algo a rescatar es la generosidad. Un hombre con un corazón maravilloso. Con la fortuna que tuvo, ¿dónde vivía? Vivía en la escuela museo que él había fundado. Un espacio que tenía un dormitorio con características muy particulares, con lámparas de colores me refiero, que se llaman pintadas las lámparas, anteojos pintados de colores, el teléfono pintado de color, es decir, y con esas características, y un inmenso hall donde pintaba, atendía gente, charlaba. De pocas palabras, no vamos a tener grandes discursos de Quinquela. Normalmente hablaban otros, pero cuando le hacen reportaje vamos a tener a alguien apasionado, amable, escueto, y eso sí, en algunas ocasiones, cuando alguna pregunta lo disturbaba, afloraba ese mal genio que también sabemos que Quinquela tenía. ¿Usted se siente un hombre feliz en la vida? Sí, yo tengo la camisa de la felicidad. ¿Qué es eso? Eso dice la Biblia, dice: el día que encuentre la camisa serás feliz. Yo la tengo ya. ¿Usted la tiene y no se la saca? ¿Ah? No me la saco, me la dejo, me la lavo una vez por semana. No era la clase de persona en la cual vos sentías que podías indagar, que podías... Él tenía su barrera. Entonces,
Creo que se sintió cómodo en la nota, creo que estuvo bien. Básicamente creo que se le preguntó lo que había que preguntar. Será hasta otra visita cuando cumplan los próximos 20, ¿ah? No, yo voy a estar unos 20, después ya estaré reblandecido, todo esto voy a... Hasta luego y gracias. Yo creo que muchas veces los grandes personajes dejan algunas cosas sin conocerse, como figura mítica, ¿no? Y no podría haber generado la obra que generó sin esa extraordinaria habilidad que le permitió sobrevolar, como nadie, creo, la profunda grieta del siglo XX. Él era mucho más inteligente que lo que somos hoy y era un hombre que era apolítico, por así llamar, y con todos tuvo muy buena relación. Ya con Marcelo T, una amistad profunda, después con Justo también, e incluso con Perón. Y muy gracioso porque la cara de Evita nunca es muy simpática en los actos que están Quinquela y Perón, y yo creo que había un poquito de celos por lo popular y lo querido que era Quinquela. O sea, Evita, que en todas partes arrastraba multitudes, cuando hacía los actos en la Boca, el que arrastraba las multitudes era Quinquela y Perón y no ella. Gran amigo de Alvear y fue gran amigo de Juan Domingo Perón. Por eso hay un Quinquela para cada gusto. No vamos a encontrar una frase que nos permita arriesgar cuál era su preferencia. Maestro, ¿qué sintió cuando el teniente general Perón, su señora esposa, el ministro López Rega vinieron aquí a saludarlo? No, pero yo soy amigo de él, soy amigo de él. Así que... 9:30 de la mañana sale el teniente general Juan Domingo Perón de su residencia. Como yo lo conocía, ya sabía quién era. Yo sabía quién era él. Porque en la otra presidencia lo traté mucho a él. Así que lo conocía muy bien y sabía lo que daba y el talento que tiene. Maestro, podemos ver lo que el general Perón dejó en sus manos. Así me dio como el sable corvo. El sable corvo, como símbolo de amistad. Vamos a verlo. Maestro, este sable corvo es una réplica del que usó el Libertador. Es una réplica auténtica. Si tenemos que pensar en una gran transformación social en la zona, la gran transformación del siglo XX es la que opera Quinquela por fuera de este espacio de pertenencia política, ¿no? Primer tiempo, 15 minutos de juego. El centrofondo local recibe un pase en el centro del field. Avanza ahora en posesión del esférico. Elude la intervención de un adversario. Hace lo propio con otro, sigue avanzando. Está frente a la pareja de Baxter, filtra, tira, gol, gol. ¿De qué club era? Para mí es de Boca, digamos. Yo creo que es de Boca. Era de Boca. Debe ser de Boca. Sí, hay por ahí algún escritito. Otros dicen que no. Bueno, digo, debe ser de Boca. Debería haber sido de Boca, por lo menos. Yo creo que era de Boca, sí. Y la verdad que Quinquela, así como se manejaba muy bien con la política, que era amigo, entre comillas, de todos, y a todos algo le sacaba, con justa razón, con el fútbol lo mismo. Ustedes piensen que hizo una gran obra que está en Boca, una gran obra que está en Racing, y después hizo 2 obras para River. Y lo curioso que tiene River es el mural que está en la confitería. Es el único mural que hizo Quinquela. Además, creo que su amor por la Boca y por todo lo que tenía que ver con la Boca sería más lógico que fuese de Boca que de River. Además, Boca siempre ha dado un perfil bajo. River siempre ha sido más de un... Esto no lo digo de mala contra River, pero digo, es un hecho. Así que yo creo que sin duda alguna era de Boca. Tradición oral
parecía coincidir en dar a Quinquela como hincha de River. Hasta el año pasado había algunas huellas que nos indicaban lo contrario. El año pasado, bueno, ahí nuestro investigador, Walter Miraglia, encuentra la gema, digamos, en un reportaje que le hacen en Santa Fe, donde dice que es hincha de Boca hasta los huesos. Así que Quinquela, como debe ser con todo ídolo y todo hombre popular, era de todos y no era de nadie. Siempre fue muy respetuoso y una persona que siempre se destacaba por atender a la gente del otro sexo con mucho respeto y mucho cariño. En realidad se conocieron varias personas a las cuales se las vinculó afectivamente. Y esto era una cosa muy frecuente en la vida quinqueliana. Él no las llamaba novias, las llamaba amigas íntimas. Y es gracioso porque cuando encontrás dedicadas algunas obras y todo eso, es a mi íntima amiga fulana. Y también en las cartas, él siempre con aquellas que había tenido algún affair, importante o no importante, eran íntimas amigas. Las otras eran amigas a secas. Dejó documentadas dos grandes historias, muy poéticas historias. Una, la de Georgette Blandy, aquella mujer millonaria que vivía en Washington, en el distrito, a quien conoce cuando hace su exposición en Nueva York. Georgette lo ayuda mucho, lo introduce en lo que es la alta sociedad estadounidense. Gracias a Georgette es que Quinquela vende varias de las obras en aquella muestra del año 28. Hay, por ejemplo, una carta de Georgette. Georgette era artista, era escultora, estudiaba escultura, dibujo. En una de las cartas, Georgette viaja a París, y le cuenta a Quinquela de ese viaje a París, y le dice, bueno, y llevo conmigo el molde de tu retrato, que es una forma de viajar contigo. Nunca se casó, siempre tenía la excusa Quinquela de que su mamá vivía y que él tenía que acompañarla. La otra gran historia, muy poética, es la historia de Agnese Contardi. Cuando Quinquela hace la muestra en Roma en el año 29, conoce a Agnese, que era muy joven, era su profesora de italiano. Agnese es la que lo guía en Roma por museos, por paisajes. Y es tal la afinidad que descubren que se juran, presumen haberse conocido hacía siglos y se juran 500 años de amistad por delante. Agnese va a guardar una vida casi monástica, era una mujer muy apegada a la iglesia. Nunca se va a casar. En un rincón de su casa va a tener una especie de altar dedicado a Quinquela con obras y reproducciones que Quinquela le había regalado. El intercambio epistolar es muy interesante. Ella siempre está al borde de declarar explícitamente su enamoramiento, y en las cartas de Quinquela vamos a ver una distancia un poquito mayor. Alfonsina Storni fue una de las novias de Quinquela. Alfonsina fue una mujer revolucionaria, tuvo un hijo siendo soltera, cosa que para la época era un escándalo, y el mismo Quinquela se ofreció a adoptar el chico y hasta casarse, en ese caso, con Alfonsina. Sabemos que fue una intensa amistad, principalmente en el espacio compartido de la Peña del Tortoni, ¿no? También sabemos de aquella historia, bueno, de Horacio Quiroga acudiendo a pedir consejo amoroso a Quinquela, digamos, ¿no? Un Horacio Quiroga enamorado de Alfonsina acudiendo a pedir consejo a otro que supuestamente también estaba enamorado de Alfonsina. Se reunían periódicamente allí para hacer su tarea. Allí estaba muy frecuentemente Alfonsina Storni,
pero fue un hombre soltero que siempre se conocía y había anécdotas con respecto a personas, mujeres que conoció en el exterior y aquí. Cuando Alfonsina en Mar del Plata se suicida caminando, entrando al mar, Quinquela le encarga un museo que todavía, una escultura que todavía está donde es Alfonsina en homenaje a su amiga y a la mujer que él admiraba. Él crea un lugar en la Chacarita, que es el recinto de las celebridades, que es un lugar, un espacio donde se podía ubicar los restos de personalidades brillantes y destacadas de la cultura. Y la primera figura que se tuvo, el primer trabajo, la primera estatua, de la cual está Alfonsina como emergiendo del mar. En la parte de atrás uno entraba y veía el cajón de Alfonsina, pero la figura era una mujer que salía del mar como que hubiera resucitado. Es decir, yo creo que ahí había una expresión del gran cariño y gran amor que podía sentir por Alfonsina. Sabemos de la elegancia espiritual y de la devoción con que Quinquela se refiere a Alfonsina cuando fundamenta la necesidad de construir este monolito, esta escultura, pero no mucho más que eso. Acá conviene recordar una vez más la estricta reserva que Quinquela tenía con su mundo afectivo. Cuando hablamos de Quinquela tenemos que hablar de un artista original. La mejor prueba es que vos cuando ves un cuadro de Quinquela sabés que es de Quinquela, y eso te pasa con muy pocos artistas. Pues yo creo que él se había hecho la idea de que el mundo tenía que ser en colores. Y por lo tanto, la Boca era gris y negra, justamente porque era donde se descargaba el carbón que venía de Gales. Además, al ser todo a combustión y todo, estaba lleno de hollín. Entonces, ¿cómo era la Boca? Gris, negra y horrible. Entonces, Quinquela se le debe haber ocurrido o ha leído por ahí que era muy lindo que tuviera colores brillantes. Y eso te genera una maravilla, un efecto sociológico único. Hay unos cuantos testimonios, entre ellos magnífica nota que él hace con Mónica, donde dice que los chicos en el hospital odontológico lloran menos por efecto del color. Él decía que era importantísimo y yo le preguntaba si los colores daban alegría. Y él decía que sí, que los colores eran muy importantes, que por eso la naturaleza era tan maravillosa por la cantidad de colores que tenía. ¿De qué manera influye en el ser humano, en un chico, el color? Sí, el color hasta la hora no se le había dado importancia, ciertamente, porque todavía en los hombres de ciencia no han estudiado la psicología del color. La influencia del color sobre el alma, ya sea en el dolor como en la alegría. La prueba está que yo he hecho aquí en la esquina un instituto odontólogo donde he puesto el color al servicio del dolor. Usted va ahí y encuentra 500 niños, no llora un niño jamás. Ya han llegado a todas partes del mundo, a ver, ¿por qué no lloran los niños el color? Porque ¿Usted cree que el color da alegría? Da alegría sabiéndolo dar. Empieza a pintar con carbón. El carbón que él vendía, empezaba a estudiar. Y uno dice, empezó a estudiar con carbón negro. Y uno dice, bueno, va a ser un gran dibujante, un gran pintor a través de cosas negro y blanco. Sin embargo, ¿cuál es la característica de Quinquela? La explosión del color. Esto es finales de la década del 30, toda la década del 40 y 50 sobre todo, donde el color de la obra de Quinquela empieza a derramarse sobre el barrio. Ya la pintura de Quinquela empieza a abandonar la tela y la nueva tela que Quinquela va a usar es el paisaje de la Boca.
Él pintaba lo que soñaba para su barrio. Entonces, si vos ves sus cuadros, en sus cuadros siempre sale humo de las chimeneas. Quiere decir que había pleno trabajo, porque hasta en los nocturnos salía humo. Así que eran 3 turnos de 8 horas completos. Y la verdad es que no había trabajo, había desocupación. Lo único que llegaba al puerto de La Boca era el carbón y la fruta que venía del litoral. Y el carbón venía de Gales, porque todavía todo lo que era la energía y la cocina era con carbón. Así que él pintó lo que él soñaba. Si vos ves el agua del riachuelo, es el agua más limpia del mundo, parece el lago Nahuel Huapi. O sea, tampoco era así. Si vos ves los fondos de sus cuadros, parece Manhattan, parece New York, y no era tampoco así. Así que pintó lo que él deseaba para su querido barrio de La Boca. Y un día a Quinquela se le ocurre que ese lugar, ese caminito, tenía que tener mayor vigencia. Entonces empieza a pintar todos los conventillos que daban hacia la calle Caminito con distintos colores, con su técnica quinqueliana. En la década del 23, esa época, fue a Italia. La temática de Quinquela era unas fogatas, las fogatas que se hacían en los barrios en determinadas fechas muy comunes, y aparte de las fogatas, el trabajo. El hombre, el que cargaba. Y cuando Mussolini vio el trabajo como elemento de interpretación en la pintura, de expresión en la pintura, dijo, questo è il mio pittore. Y entonces le ofrece a Quinquela quedarse en Italia. Y Quinquela le dice, usted tiene mucho pintor en Italia. Yo pinto en la Vuelta de Rocha. Hay todo un barrio que se está copiando los cuadros de Quinquela. O sea que hoy ese barrio es producto de los cuadros de Quinquela. O sea que Quinquela no solo pintó la naturaleza como él quería, sino que ha logrado que ahora la naturaleza se quiera copiar de sus cuadros. Ante la sorpresa de todo el mundo, este soltero que durante toda su vida había declarado que no quería formar una familia, porque el arte le demandaba todo y que su legado en realidad eran los chicos del barrio, que sus hijos eran los niños de La Boca y que no se sentía en condiciones de afrontar lo que era la responsabilidad de sostener una familia. Sí, a los 84 años decide casarse. La mujer, Marta Cerruti, es una chica soltera de 60 años que trabajaba acá en el Museo Fernández Blanco, era muy compañera, era como una especie de enfermera, porque ya Quinquela había tenido un problema en la cabeza, se le había paralizado un lado del cuerpo. Cuando él tiene el accidente cerebrovascular, el ACV, en ese aislamiento que se da de Quinquela, se casa con ella. Lo casaron sus amigos, estaba Garrido, que era el escribano general de la Nación, y los otros le dijeron, te vas a morir, esta chica te ha acompañado en los últimos años, casate con ella que te va a seguir acompañando igual, pero es un reconocimiento hacia ella. Y yo creo que ese fue el motivo. Lo casaron, esa es la realidad. Los recovecos del alma de la gente suelen ser laberínticos y en el caso de Quinquela también complejos y no se dejan explicar, creo, por una sola razón. Se tejieron muchas historias alrededor del casamiento. Me inclino por la más simple. Lo decidió. Él en 1958 ya había decidido cómo quería que fuera su funeral y especialmente cómo quería que fuera su ataúd. Envía una carta a su gran amigo Federico Sichero, el dueño de la funeraria tradicional de la zona,
indicándole, junto con un boceto coloreado a mano por el propio Quinquela, indicándole los colores que debería tener ese ataúd. Sichero era el funebrero, el de la casa de Sepelios de la Boca, y era muy amigo de Quinquela. El motivo es porque poca gente lo sabe, pero Quinquela pagaba generalmente los entierros de los artistas o de la gente que no tenía fondos para su entierro. Quería que su ataúd no tuviera las clásicas manijas, sino barandas de madera, para que más amigos pudieran llevar un poquito de Quinquela. Así se hizo, y una infinidad de amigos, vecinos, se congregaron para dar el último adiós a Quinquela. Y el último tramo, Quinquela lo recorre abrazado por los colores, abrazado por su gente, y bueno, sobre el camión que creo que representa la historia solidaria del barrio como pocos, ¿no? Hubo que rehacerlo, porque hubo una inundación y salió flotando el féretro, cosa que a todos les pareció mucha mala suerte, por así llamar. Con el que lo enterraron se deshizo, y luego cuando lo cambian al pabellón en la Chacarita, hacen uno nuevo que también lo hace Sichero. La muerte de Quinquela significaba también el final de una época. La vida de Quinquela coincide con el esplendor, o sea, cuando Quinquela llega a la Boca es el esplendor de los mejores sueños de la zona. Y cuando él muere, también el puerto de la Boca ya estaba sentenciado definitivamente, y había empezado también el barrio, un ocaso prolongado. Cuando muere Quinquela, la misma noche que muere, tal como se acostumbraba todavía, sobre todo con grandes personalidades, se le realiza la mascarilla mortuoria. La hace su gran amigo, el gran escultor boquense Julio César Bergottini. Los pintores que somos clásicos, academicistas, digamos, solemos usar piezas de yeso o de mármol, si la economía va bien, para hacer estudios. Una de las piezas que se usa mucho son las máscaras mortuorias, porque de esa manera uno tiene un rostro fiel que va a estar quieto, no como una modelo o un modelo que se mueve, y puede hacer estudios de claroscuro, suelen ser de yeso. Estuvo durante mucho tiempo guardada en la propia habitación de Quinquela, y en el año 2013 la máscara desaparece del museo. Y buscando, me entero que estaba a la venta la máscara mortuoria Quinquela. Me asombro porque nunca la había visto, me pareció impresionante tenerla, que esté a disposición. Igual dudé, llamé al museo, pregunté si era de ellos. Me dijeron que no existía, que no le habían hecho máscara mortuoria a Quinquela. Y la máscara desaparece, y aparece de un modo muy curioso, que es con el mensaje de Ricardo Selma, gran artista argentino, que había encontrado la máscara en Mercado Libre. Cuando la veo, me doy cuenta que tiene las pestañas, que tiene las cejas de Quinquela, que no era una copia de la máscara mortuoria, sino que eran los restos todavía, los pocos que quedaban ahí de Quinquela, hecho máscara, ¿no? Que era el positivo del momento que había muerto. Y al tiempo, un par de meses después, quizás incluso, a la mañana me llaman por teléfono, me dicen, poné la televisión, poné Crónicas TV. Bueno, pongo, yo estaba llevando a mi hijo al jardín, al colegio, y veo placa roja, Panamá, la pieza más buscada en el mundo por Interpol Argentina, la máscara mortuoria Quinquela Martín. Pedido captura internacional, foto de Quinquela, aparecían y lo repetían, y en los 2 minutos daban el tiempo y volvía. Y sí, el momento de pánico, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona ese momento? Busco en internet Interpol, a ver qué sale. Si sale algún teléfono, salía un teléfono. Llamo, hola Interpol.
de tal. Miren, sé que lo que más están buscando en el mundo es una pieza, la máscara mortuoria de Quinquela, que tengo acá al lado mío en este momento. Les digo, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que hacer? La pieza quedó en Interpol y entonces digo, la voy a donar al museo. Gracias a la enorme generosidad de Ricardo, que acompañó este proceso aún en el inicio, habiendo sufrido unos cuantos destratos, tiene la generosidad de todas formas de restituirla. Y a partir de eso se hizo el inventario, el museo tiene su libro con su inventario, ya no creo que si alguna vez se perdieron piezas se vuelvan a perder. Se puso una sala de mascarones como querían, como que toda esa movida también de los medios, de lo que pasó, ayudó para que el museo crezca, para que su casa, porque su museo es su casa, eso es muy lindo y muy simbólico, para que su casa lo vuelva a tener a él ahí y esté más ordenado. Siento al arte y a mi barrio como fundidos dentro de mí mismo. Él tenía muy mala dentadura, por eso una de las donaciones que hizo Quinquela es un instituto odontológico. Después fíjate, otra cosa que él dona es un lactario. Y fíjate que te conté que el gran problema que había en la casa de Expósitos eran los chicos que se morían por el tema de la leche. También él tuvo nada más que educación hasta segundo grado. ¿Qué es lo que hizo? Dona un colegio. Le llevó bastante tiempo, pero la inauguración oficial de la escuela primaria es en 1936. Él decía que le estaba devolviendo al barrio lo que la comunidad le había dado, que era ni más ni menos que pertenencia, una familia, una identidad. Devolví a mi barrio buena parte de lo que él me hizo ganar con mi arte. Y la última de sus grandes donaciones, el Teatro de la Ribera. Es un lapso de 35 años en los cuales la vida de Quinquela giró alrededor de la obtención de esta posibilidad de donar estas instituciones. Todo lo que es Caminito, lo que era una vía muerta, la revivió con color, con las características propias. Pero Quinquela yo creo que tenía el don de la transformación. Era capaz de transformar las cosas. Y además es un ejemplo, un hombre humilde que con su esfuerzo y su trabajo llegó a donde llegó. Un hombre generoso como pocos. Uno habla de esto y habla de la obra de Quinquela. Cuando uno habla de la boca, tiene que hablar de Quinquela. Fue muy famoso en vida y es muy famoso hoy en día. Hoy le hablas a cualquiera de Quinquela y obviamente saben, pero en esa época, estamos hablando de hace 40 años, yo creo que era igual de importante como nuestros recuerdos. Quizás lo que le faltó fue el reconocimiento de la crítica. Hay muy pocos museos donde hay obras de Quinquela y eso que Quinquela era muy generoso y a todas las provincias le vendía un cuadro importante de él, los cuadros de mayor tamaño, de 2 metros por 1,50 o algo así, a precio de ocasión, como yo dije, era el 10% de lo que él los podía vender en su taller o en una galería. Así fue que consiguió con mucho esfuerzo hacer un museo. Podríamos decir, Quinquela, el hombre que inventó un barrio.
De un lado, el hijo de la Boca, que nació para no ser nadie, terminó por construirse artista, celebridad, parte del pueblo. Del otro, el Quinquela filántropo, el que dio todo lo que tuvo, ser para tener y tener para dar. Para así descubrir su otra mitad, la Boca.